14 de febrero de 2005, San Mateo, California, Estados Unidos. Esa es la fecha y el lugar exacto del nacimiento de YouTube, una plataforma que ha revolucionado la industria del entretenimiento y el mundo en general. La idea inicial del surgimiento de YouTube varía según quien la cuente, pero lo que acabó siendo lo conocemos todos, una plataforma para compartir vídeos en internet. Lo que sin duda nos deja a todos anonadados es que se haya convertido en unos cuantos años en el segundo motor de búsqueda más grande de toda la red, con la nada despreciable cifra de 2.000 millones de usuarios mensuales activos. De la mano de YouTube hemos visto el crecimiento de muchas personalidades de internet y hemos visto también cómo poco a poco han ido desplazando a los ya clásicos y tradicionales canales de televisión que formaban parte de nuestro día a día de antaño. A día de hoy, YouTube es mucho más que una plataforma de entretenimiento y música y muchísimo más en esta época pospandémica. Solo considera este dato. En marzo de 2020, las búsquedas de YouTube que contenían oficina en casa en el título crecieron un impresionante 210%, para ejercicio en casa un 515% y los vídeos destacados sobre cómo hacer algo en casa consiguieron un 700% de subidas diarias. Y ahora viene el kit de la cuestión. Si YouTube es un motor de búsqueda, ¿existe algún algoritmo de búsqueda que influya en el posicionamiento orgánico de los vídeos? La respuesta, obviamente, es sí. Y si estás buscando emprender en YouTube, al igual que nosotros, has llegado al lugar indicado. En Sharks Mind nos hemos tomado el trabajo de recopilar uno a uno todos los factores que influyen en ese algoritmo. Y vamos a revelártelo. Quédate hasta el final. Las dinámicas de posicionamiento de YouTube están basadas en 3 principios generales que analizaremos en profundidad durante este vídeo, pero solo para que las tengas presentes, aquí te van. Dinámica de crecimiento del canal, lo que significa que YouTube tendrá en cuenta y muy en cuenta el número de suscriptores y vistas que recibes, y quien diga lo contrario miente. Aún así, esto no siempre significa que un canal más grande se vaya a posicionar primero, pero esto lo veremos más adelante. Señales de engagement, me gusta, no me gusta y comentarios. Anteriormente hice un vídeo donde comentaba que esto no era realmente importante. Ahora me tomo un segundo para rectificar. La verdad es que no es del todo determinante, pero que la relación de me gusta no me gusta sea desfavorable es obviamente más perjudicial que beneficioso. De la misma manera, la cantidad de usuarios que interactúen con tu canal a modo general, incluidos los comentarios, se contabiliza de manera positiva. Funciones del vídeo, longitud del vídeo, metadatos, descripciones, etc. Esta es quizás la parte más compleja de toda la explicación, así que por ahora no adelantemos nada. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué tan importante es la dinámica de crecimiento de un canal cuando se trata de posicionamiento en YouTube? La mayor parte del tráfico de YouTube procede de canales grandes con muchos seguidores, pero un 18% de los vídeos que destacan provienen de canales con menos de 1000 seguidores. ¿Esto qué quiere decir? Que existen canales pequeños que se encuentran para una búsqueda determinada entre los 10 mejores resultados, lo cual se debe a que YouTube es, en esencia, democrático. Miremos este ejemplo. Para la búsqueda concreta de cómo hacer masa de pizza delgada y crujiente, podemos ver que los resultados no están para nada ordenados por número de suscriptores. De hecho, en la quinta posición, si ignoramos el anuncio, tenemos un canal con 413 suscriptores y solo un par de posiciones más abajo, otro con 228 suscriptores, lo que demuestra que el tamaño del canal, a pesar de que influye, no es decisivo a la hora de posicionarnos. ¿Puede que alguna de las otras métricas esté entrando en juego en este punto? Pues por supuesto que sí, y eso es lo que vamos a contarte a continuación. Hablemos de las vistas. Las estadísticas indican que el número de vistas que recibe un vídeo que sale en la primera posición supera en un 74% al vídeo que sale en la segunda. Ni hablar de la diferencia con el resto de posiciones. Pero aquí hay algo más, siempre hay algo más, y es que YouTube analiza el tiempo de reproducción de un vídeo en base a una palabra clave y recomienda antes aquellos que tengan mayor retención de audiencia, o dicho de otra manera, aquellos que es más probable que vean hasta el final, por lo que la duración jugará un papel importante en este apartado, ya que por simple y sencilla lógica es mucho más probable que un usuario vea hasta el final un vídeo corto que uno más largo. Ahora bien, los me gusta, no me gusta y comentarios funcionan de la misma manera. Los vídeos situados en la primera posición de una búsqueda cualquiera por lo general tienen una relación de estos 3 factores por encima de los situados en el resto de posiciones. De hecho, la diferencia con el segundo puesto es de 72% más de me gusta, 70% menos de no me gusta y de un 99% más de comentarios para la mayoría de los casos, lo cual tiene sentido ya que a mayor número de visualizaciones más fácil es incrementar la proporción de estas métricas y mientras mejor sea la proporción más fácil es salir en las primeras posiciones
reproducciones y obtener más visualizaciones. Vamos, que es el pez que se muerde la cola. Pero bueno, que un usuario dé like o no, comente o no, o decida ver vuestro vídeo, es más bien un factor externo. Así que centrémonos en los factores internos que condicionan nuestro canal y cómo podemos optimizarlo para intentar obtener una situación más ventajosa. Como bien vimos con anterioridad, la duración de los vídeos puede ser un factor clave a la hora de hablar de rankings. Los vídeos cortos tienen a priori una clara ventaja con respecto a los de mayor duración, pero ¿cuál sería una duración perfecta para nuestros vídeos sin que tengamos que sacrificar demasiado la calidad de nuestro contenido, ni por supuesto el tan preciado tiempo de visualización que utiliza YouTube para determinar cuánto pagar a cada creador? Hay un claro vencedor. El rango de tiempo que obtiene mejores resultados según las estadísticas es entre 3 y 5 minutos, lo que nos hace suponer que YouTube valora que su comunidad de creadores sea concisa y concreta. A fin de cuentas, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Casi la mitad de vídeos que llegan al top 10 de una búsqueda son vídeos entre 3 y 5 minutos. La otra mitad se reparte en duraciones de 1 a 3 y de 5 a 10 minutos. Este análisis, por supuesto, viene acompañado del temido depende. Tengamos en cuenta que para las audiencias que buscan un contenido en particular, la brevedad no es una virtud. Por ejemplo, si buscas un vídeo sobre cómo montar un e-commerce en Shopify, no entrarás a ver ningún vídeo de menos de 10 minutos, por la sencilla razón de que lo que estás buscando en ese momento es una explicación detallada sobre esta temática. Si has llegado hasta este punto y te está gustando el vídeo, no te olvides de suscribirte y darle al like para apoyar nuestro canal. Ahora pasemos a la parte visible de nuestros metadatos. Comencemos por los títulos y las descripciones. Hay dos factores claves a la hora de hablar de títulos y descripciones. En primer lugar, la longitud y en segundo lugar, palabras clave. El número promedio de palabras en los títulos de vídeos más populares es 8. Añadir muchas más palabras no es una práctica muy común y nos puede pasar factura. De hecho, si utilizas alguna herramienta de análisis de metadatos como vidIQ, te avisará cuando estés sobrepasando ese límite si considera que tu título es demasiado largo. Por cierto, te estaré dejando el enlace de su web aquí debajo para que le eches un vistazo. No nos pagan nada por mencionarlo, ojalá, pero tenemos un enlace de referidos. Así que si entras utilizando este enlace nos estarías ayudando. Volviendo al tema, las descripciones por otro lado te darán un poquito más de juego. No solo permiten contextualizar más tu contenido para el usuario, sino que le brindan al algoritmo información relevante sobre qué esperarse sobre tu vídeo. A la hora de redactarla, intenta incluir la mayor cantidad de palabras claves posible. Esto te ayudará a aumentar tus posibilidades. Un truquito, si no te salen las ideas porque te has quedado off después de crear tu vídeo, la miniatura, etcétera, puedes apoyarte en ChatGPT. Le pasas un par de ideas básicas, las palabras claves que quieres incluir, le dices que las fusiones y chimpum. Solo te quedará retocarla y que se ajuste a lo que realmente quieres decir. ¿Debería incluir enlaces, hashtag y etiquetas en la descripción? La respuesta es sí, sí y sí. No vamos a estar de pesados todo el rato con los numeritos, pero el algoritmo necesita una vez más información que le indique de qué va tu vídeo. Mientras más información tenga, más fácil será que te recomiende, y por lo tanto, añadir estos metadatos es una buena manera de garantizar que te está entendiendo. De otra manera, tu vídeo corre el riesgo de caer en el pozo de las no visitas. Ahora, ten en cuenta las siguientes anotaciones. Cuando utilices enlaces, intenta que se ajusten al contenido de tu vídeo para que puedan ser relacionados. Y si aportan valor al espectador, mejor que mejor. Piensa que el objetivo final es hacerlo volver, por lo que todo lo que pueda contribuir a demostrar la fiabilidad y calidad de tu contenido será bienvenido. ¿Qué diferencia hay entre hashtag y palabra clave? Bueno, la verdad es que son bastante similares. La principal diferencia es que los hashtags suelen ser estacionarios, algo así como motivación 2023, Pray for Japan o cosas así, y tienen mayor relevancia cuando hay sucesos en el mundo real que los respalden. Vienen acompañados de la almohadilla y solamente los podrás añadir en la descripción. Es importante que sepas que YouTube solo hace visible 3 de esos hashtags y si utilizas más de 15 simplemente los ignorará. Las etiquetas, por otro lado, las puedes añadir tanto en la descripción como en la caja de etiquetas que te proporciona YouTube y son más atemporales. Por ejemplo, cómo estar motivado o qué sucedió en Japón. Eso sí, tanto las etiquetas como los hashtags deben estar ordenados en el momento de utilizarlo por orden de prioridad, ya que lo que la mayoría de personas no saben y que sí hace YouTube es atender a la jerarquía de palabras para determinar en cuáles se debe centrar primero a la hora de posicionar tu vídeo. Piensa en estos metadatos como elementos que están enfocados al buscador y no al espectador. Las marcas de tiempo son otro gran debate. Para aquellos que no lo sepan, la plataforma te permite añadir marcas a modo de índice para permitir al usuario navegar por tu vídeo. Aunque algunos creadores afirman que el tiempo de visualización baja considerablemente al usar marcas de tiempo, lo que es comprensible si tenemos en cuenta que el usuario irá exclusivamente a los puntos del vídeo que le sean realmente interesantes, lo cierto es que también ayudan al algoritmo a descifrar mejor tu temática, ya que puedes incluir en los títulos de estas marcas palabras clave
relacionadas. Al final todo dependerá de la duración de tu vídeo, ya que si es un vídeo corto no las necesitarás, y por supuesto de tus preferencias personales. La mejor opción en este caso es experimentar y ver qué respuesta obtienes de tu público. Si has llegado a este punto significa que ya te has empapado de la información necesaria para echar a volar tu canal, así que te daré algunos consejos que me doy a mí mismo para motivarme y seguir creciendo cada día. No te desanimes frente a los imponentes números de la competencia, céntrate más bien en mejorar tu contenido cada día un poquito más. Si logras conectar con tu audiencia y aportarles algo de valor, los números llegarán por sí solos. No esperes a que YouTube haga todo el trabajo, necesitas promocionar tu contenido de una manera activa y compartirlo en todos los canales para alcanzar la mayor audiencia posible. Si alguien se toma la molestia de comentar alguno de tus vídeos, responde de manera asertiva, demuestra compromiso con tus espectadores. No solamente es ganar un me gusta o un comentario por sumar un número a la lista, es invitar a la gente a formar parte de algo más grande. Hazle saber que los tienes en cuenta de manera legítima. Y por último, utiliza estos tips de manera responsable. No hemos llegado hasta aquí solo para intentar obtener un trozo de la tarta, sino para ser una familia. Los números por sí solos no valen nada sin una comunidad que se sienta cómoda consumiendo tu contenido. Ahora sí, esto va a ser todo por hoy. Espero que la información de este vídeo te sirva para mantenerte enfocado tanto como lo ha hecho con nosotros, porque queremos verte triunfar. No te olvides de suscribirte para apoyar nuestro canal. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima, tiburones.